Sean bienvenidos a Más allá del origen, un espacio donde las historias migrantes se transforman en fuerza, identidad y propósito. Soy Omar Ortiz y este es un lugar para quienes dejamos todo atrás y decidimos empezar de nuevo. Aquí hablamos de miedos, logros y evolución, porque emigrar no solo cambia nuestras vidas, sino también quiénes somos. Y este es solo el comienzo. Bienvenidos a Más allá del origen, una historia más, un capítulo más de quienes migran, quienes migramos, quienes nos encontramos fuera de donde inició todo, de nuestro origen. Y esta noche estoy con Nicole Carmona. Nicole, se escucha bonito, Nicole Carmona, se escucha como de artista. Ay, gracias. ¿De dónde vienes, Nicole? Yo soy colombiana. De nacimiento, ahí inicia, ahí está el origen de yo Nicole. soy paisa de nacimiento, de corazón. Yo nací en Medellín, hace unos añitos. Hace algunos años, por Sí. ahí, poquitos. Poquitos. ¿Cómo era tu vida en Medellín? Pues la verdad, bien. Yo vivía al principio, lo que me acuerdo fue que yo vivía con mi mamá y con mis dos abuelos. En ese momento que me acuerdo yo no vivía con mi papá. Y fui creciendo y ya después mi mamá y mi papá se contactaron y ya ahí crecí con mis dos papás. Ok, a ver, para entender un poco, tus padres están separados, tú creciste, te desarrollaste tus primeros años solo con tu mamá y tus abuelos Exacto. maternos. Maternos. Ok, ¿y tu infancia fue normal como la de cualquier otra niña? Sí, yo estudiaba en un colegio religioso de monjas, Ay, justo Dios. una cuadra abajo de donde vivía. Ah, muy cerca. Sí, al lado. Ok, ¿y tu infancia, el tema de la formación académica con religiosas influyó en algo? ¿Tenía algún tipo de restricción en cuanto a tu desarrollo personal ahora que ya eres una joven adulta? La verdad no, porque yo solo estudié mi primaria. O sea, no sé, primaria es lo mismo en México, imagínate. Sí. Entonces solo estudié mis primeros años allá y ya después como en ese momento mis padres se volvieron a encontrar, nos fuimos a mudar a otro, como un pueblito al lado de Medellín y ya ahí fue como una formación, la secundaria normal, pero la cosa sí fue que en mi primaria yo solo estudiaba con mujeres. Ok, era un colegio no mixto. Exacto, solo las monjitas, las chicas con las que estudiaba y los profesores eran los únicos hombres que habían. De acuerdo. ¿Y hoy cómo te sientes con esa educación? ¿Cómo influyó en ti? La verdad, como era en primaria, yo estaba muy chiquita, no me acuerdo mucho. Ok. Perdón que lo diga, pero No, está bien. formación normal en que te enseñaban a rezar y qué tal. Lo que sí me acuerdo que había este equipo de baloncesto. Ok. Entonces era divertido porque había una gran cancha, entonces uno podía ir a divertirse allá a jugar baloncesto, mientras las chicas más grandes de la secundaria, pues ellas sí participan en torneos nacionales y tal. Bastante joven, Nicole. Es bien interesante poder platicar con alguien, primero joven, segundo, que tenga una formación académica en sus inicios, que básicamente los inicios de una persona, en términos de formación académica, determinan mucho el futuro del comportamiento de las personas. Eh, en México todavía existen los colegios también así, yo soy mexicano, como ya lo he dicho muchas veces. Eh, ¿En qué momento llega a ti la propuesta, la idea, por parte de quién, de decir, vamos a cambiar de país? Por parte de mi papá. En ese momento yo estaba en la secundaria, como en mis últimos años de secundaria, y mi papá siempre ha tenido una visión muy lejana y decir yo merezco más, ¿no? Ok. Porque él estudió y yo lo vi muchas veces estudiar y trabajar al mismo tiempo, de eso que habían de semanas de parciales o de exámenes finales donde dormía 3 horas al día. Ok. Y yo a veces me quedaba con él a ayudarlo porque él estudiaba mecatrónica. Entonces con cablecitos y con Y era resistencias y hasta todo. divertido para ti. Sí, yo lo veía ahí con sus cositas y yo, bueno, ¿para qué sirve tal? Entonces lo ayudaba, bueno, ayudaba. Entonces, pero entonces él dijo, bueno, aquí en Colombia puedo hacer esto tal, pero no me paga lo suficiente, yo siento que merezco más, entonces él empezó a buscar ofertas de empleo en otros países, yo me acuerdo que él dijo que en Panamá, en Canadá y otro país que no me acuerdo cuál es. Entonces dijo, Canadá lo estaba aceptando y en ese momento mis papás ya estaban separados. Entonces Canadá lo estaba aceptando y él empezó su proceso y yo lo veía de vez en cuando así pasaba detrás de él que estaba en una entrevista en el computador, entonces pasaba detrás de él y yo veía gente rara. Sí. Pues yo decía, bueno, ¿qué está pasando aquí?
Entonces, después lo contactaron y yo me acuerdo que en ese momento yo vivía con mi papá y mi mamá vivía en Medellín. Entonces, mi papá y yo, cuando ya lo aceptaron del todo, que pasó como 3 entrevistas, creo que fue, Ok. me dijo, oye, ¿cómo le decimos a tu mamá? Porque yo en ese momento tenía como 16 o 17, todavía era menor. Entonces, si yo quería salir del país, necesitaba la autorización de mi mamá. Claro. Entonces, ¿cómo le decimos a tu mamá? Y yo dije, bueno, primero, en un lugar público, para que no hagas escándalo. No, mentira. Bueno, tú fuiste la de la idea. Sí, creo que los dos fuimos la de la idea y dijimos, no, para que no haga escándalo y tal. Sí, sí. Pues, porque mi mamá me quiere mucho, mi mamá. Yo siento que ella me quiere más a mí que yo a ella, pero bueno. Ok. Siempre va a ser así, ¿eh? Las Sí. madres son así. Pero entonces ella era más apegada a mí porque soy hija única también, entonces Ok. era todo yo. Entonces la citamos en una panadería, en una esquina, y le dijimos, y mi mamá dijo, está bien, a Johnny, mi papá, no lo puedo cohibir de nada, y yo sé que Canadá es un país donde mi hija se va a formar mejor y va a tener una mejor oportunidad de vida y todo va a estar mejor. ¿Lo tomó bien? Sí, llorando, pero lo tomó bien, Ok. como es normal, ¿no? Y tú estabas muy emocionada. Yo estaba asustada. ¿Por qué? Porque yo en Colombia sí tuve muchos colegios, o sea, no solo el religioso, tuve otros 2 colegios estando en el otro pueblito que te dije, y ya estaba un poco acostumbrada a dejar las amistades y tal. Ok, ya para ti era algo no habitual, pero ya habías vivido la experiencia Sí. de partir de un sitio, dejar ahí y empezar en otro. Exacto, ya me estaba como empezando a habituar, pero yo siempre he sido muy tímida. Entonces empezar de nuevo era, tú sabes, el típico de un extrovertido encuentra un introvertido y vente para acá, te Ok, robo. sí, sí, sí. Yo era la introvertida, ¿no? Ok. Entonces yo dije, bueno, ya tengo mis amigos aquí, pero soy capaz, porque yo dije, ya lo he hecho, yo puedo hacer vida en otro país. Y hasta que me di cuenta de que es un país donde no se habla español. Justo te iba a preguntar, o sea, tú estabas en la emoción de cambiar de Colombia, ya estaban siendo aceptados en Canadá, y entonces la emoción de cambiar del país, listo, chido, rico, qué padre, vamos a conocer, va a haber otro estilo de vida, otro tal y cual. Sí. Pero ¿y cuando llegas? A ver, la cosa es que mi papá fue aceptado y se fue. Él vino primero. Él vino primero y yo me acuerdo de que él vino un día, él salió el mismo día, el vuelo salió el mismo día del cumpleaños de mi mamá. Uy. Entonces fue días antes, porque eso fue, ya tienes el boleto y en 3 días sales. Entonces todo eso fue un caos, yo ni regalo de mi mamá ni nada, estamos concentrados en el viaje de mi papá. Perdóname, ma, pero era lo más boom, ¿no? Había prioridades en ese momento. Terribles, perdóname, ma. Entonces, él vino y él estaba haciendo el proceso para reunificación familiar, lo que quiere decir para poder traer a tus hijos al país. Ok. Entonces yo me tardé 1 año porque entonces yo en ese momento estaba en el último año de secundaria. Entonces mi papá dijo, bueno, termina tu secundaria ya. Ajá. Y ya vas a cumplir 18, ya no vas a tener que pedirle permiso a tu mamá para salir en determinado caso de que tu mamá diga que no. Correcto. Porque uno nunca sabe, o sea, las personas siempre cambian y tal vez diga que sí, el día siguiente diga que no. Entonces esperamos 1 año a que yo terminara y yo cumplí 18 en noviembre y mi papá ya tenía los boletos para enero, ¿Para ti? para mí, Ok. solo para mí. Entonces en enero, el 23 de enero, tomé el avión para venir acá y llegué en la noche del 24. Bien. Entonces llegué y me hace mucha gracia porque en la aduana yo hice una escala en Panamá y yo tenía un bolsito normal de mano, pero yo había metido un líquido de más de 100 mililitros. Una Ok. cosa así. Y entonces en Panamá me dicen, hay algo que no va ahí. Y lo sacan y era un bote para mis crespos, ¿no? Porque Ok. yo no soy peliriza. Ok. Entonces lo sacan y me dicen, o lo botas o lo dejas en la maleta esta de cabina. Sí, no, la que vas a documentar. la que va en el avión Sí, y sí. que tú ya no te ocupas hasta que llegas, ¿no? Sí. Y yo dije, no, pues saqué mi billetera. Yo no pensé en nada más, yo mi billetera, mi pasaporte y ya hágale lo que Sí, sí. sea, ¿no? Pero te pusiste nerviosa ahí porque venías sola. Claro, y porque me pararon. Y era tu primer viaje internacional. El primer viaje en el aeropuerto totalmente sola. Ok. O sea, yo había ido una vez en un aeropuerto, pero con mi abuela.
y con mi tío. Claro. O sea, alguien más tomaba decisiones por ti y daba voz por ti. Y yo tenía como 9 años, entonces yo ni me acordaba. Entonces en ese momento, 18, toda sola, viajé en aduanas a un otro país, porque hasta Panamá, listo, tú hablas español. Claro. De Panamá allá, inglés. Y yo pues, mi inglés es muy mínimo. Ok. Entonces me paran en Panamá, yo dejo mis maletas hasta cuando llego a Canadá. Hago una pausa ahí. Okay. En este trayecto, primer vuelo sola, primer vuelo en un avión no transnacional, pero sí de un país a otro, bueno, sí, un poco transnacional, porque pues vas a cruzar tantas naciones. Uh-huh. ¿Qué pasaba por tu cabeza? La verdad, pendejadas que pasaban por mi cabeza. Me acuerdo que yo tenía un moñito aquí y tenía una coronita chiquita. Y yo pensando, yo me veo toda bonita, pero esta madre me está taladrando la cabeza. Y yo decía, y porque en Panamá había como 30 minutos de internet. Ok. Y yo tenía que correr de una salida a otra. Y yo era hablando por teléfono, creo, con mi mamá, por WhatsApp. Sí. Y corriendo como una loca y yo mirando y yo no entiendo nada. Y yo porque había en inglés grandote y en español chiquito. Sí. Y yo dije, bueno, ma, ya llegué. Y los 30 minutos fueron. Entonces yo me pasé ahí como otros 30 minutos sentada ahí para esperar mi vuelo. Así. La puerta de salida. Y con mi maleta aquí, en las patas, para que nadie me la coja. Yo vengo de Colombia y mi maleta se queda aquí. Traías mucha emoción por venir a este nuevo país y conocer. Como nervios, como, no sé, la ansiedad de decir o que quiero conocer. Pero, ¿y tu pasado? Entre este nerviosismo y esta ansiedad, ¿todo estaba relajado o tu pasado te choqueó después, te llegó después? Yo creo que me llegó después. O sea, en ese momento todo era la emoción. Hasta cuando, porque yo te dije, mi papá vino un año antes. En todo ese año, pues yo decía, bueno, me voy para Canadá y yo no hacía planes porque todo el mundo en el último año, no, universidad, no, que una cosa, que la otra. Yo no hacía ese tipo de planes porque yo sabía que me iba a ir. Claro. Entonces yo dije, no vale la pena inscribirme a una universidad si sé que en cualquier momento me voy. Tú te estuviste preparando en todo ese año. Exacto, y todo el mundo sabía, mis amigos también sabían que yo me iba a ir. ¿Cuándo? No se sabe, pero me voy. Pero tú te ibas. Sí, y de hecho cuando mi papá dijo, ya tiene los boletos al tal día, yo ya les dije a mis amigos y yo, bueno, me voy. Entonces, besito, pico y chao. ¿Cuántos hijos de migrantes que salen así, que toman esta decisión y que de repente dicen, pues es que yo perdí un año de estudios porque en lo que mi papá, mi mamá hacían los trámites, hacíamos esto, hacíamos lo otro, entonces decidí mejor no continuar, porque pues en una de esas estaba yo en la escuela y ahora el pretexto era la escuela de espérate 6 meses más a que termine el curso y yo ya quería irme y tal y cual. En la historia de migrar, en la historia del ser humano que migra, pues regularmente casi siempre se va el papá, ¿no? O la mamá. Sí, porque es la persona, porque en mi caso, mi papá fue el que tuvo un permiso de trabajo cerrado, el que lo contrató una empresa. Ok. Entonces, por eso, pues, se fue él. Es uno de los formatos como las personas pueden venir aquí a Canadá y que, pues, uno de los formatos más seguros, quizá, sí, por decirlo de alguna manera. Y el más popular hace algunos años. Exactamente. Ahora, allá se quedó tu mamá, tus abuelos con los que te criaste. Mis abuelos ya habían muerto. Ah, ya habían fallecido. Sí, no, yo tenía que 6 años, 7, cuando mis abuelos ya no... Entonces ya solamente estabas con tu mamá. Con mi mamá y en otro pueblo vivía mi abuela paterna, en otro pueblo vivía mi abuelo paterno porque también separados. Ok. Pero igual yo antes de irme en ese enero me fui a visitar a mi abuela materna y me fui a visitar a mi abuelo paterno y me fui a despedir, ¿no? Como se debe. Claro. Como un poquito, un fin de semana Caravana aquí. de despedida. Exacto. Pero yo te digo con mi familia, porque tenía que despedirme de mi familia, era mi familia, es mi familia. ¿Y tus amigos? Pero mis amigos era, como te dije, pico y chavo, me voy. Nos vemos si es que... Sí, nos hablamos por WhatsApp. Claro. Porque ¿Novio? No tenía. Bueno. Afortunadamente. Tenía un amigo así reguleras, pero él sabía que yo me iba a ir, entonces pues también me voy a madres. No había nada serio ahí. No. Oye, ok.
pasas este nerviosismo, pasas lo del bote de los más de 100 miligramos de líquido que no se puede cargar. Por favor, pongan mucha atención en eso porque ya es una reglamentación desde hace varios años. Entendemos que cuando eres joven de Sí, repente... pero yo no me acordaba que lo había metido ahí. Y ¿no? además, pues, era tu primer viaje hacia Claro. solas, ¿no? Entonces, claro, la señora de la aduana que me comentó, me dijo que eso estaba mal, me miraba súper seria y yo, pero yo no sé, yo con cara de asustada, me vio cara de asustada y ya, y me dijo, no, pues ya cálmate. Ya sabemos que no sabes. Sí. Oye, sí. llegas a Canadá. ¿En qué temporada del año llegas a Canadá? Yo llego en invierno, en pleno invierno, porque dicen que los meses más duros del invierno en Canadá son enero y febrero. Y yo llego Sí. en pleno, en la mitad, ¿no? Lo puedo constatar, lo puedo Sí, lo comprobar. sabes, Sí. ¿no? Que Sí. diciembre es bonito, apenas está nevando, tal, llega enero y tú dices, bueno, ¿y cuando se acaba? Febrero todavía más frío, ¿y cuando se acaba? Este podcast lo estabas haciendo en abril. Y todavía no se acaba. Todavía no se acaba. Este Sí. ha sido uno de los inviernos creo que más largos. Bueno, por lo menos desde que yo estoy acá, escucho también que mucha gente dice que ha sido duro. Pues sí, está frío, pero por ejemplo el año pasado en mayo hubo una mini tormenta. Cierto, Entonces todavía, cierto. aquí hay un dicho quebeco, que lo voy a decir en francés, ya después lo traduzco, dice, en avril on se découvre pas d'un fil. Lo que quiere decir, en abril no se descubre de un solo hilo. Sí. Traducción de la traducción, uno no se quita el abrigo, El abrigo, en abril. Definitivamente no se hace, no No, hay manera. no lo guarden todavía. No hay manera. No. Oye, ¿cómo fueron tus primeros días en Canadá? ¿Llegas a una ciudad? ¿Llegas a un pequeño pueblo? Ok, yo llegué al aeropuerto y me acuerdo, espérate que me acuerdo que en el aeropuerto mi maleta estaba en la valija, en la del avión, ¿no? Sí. Y yo llegué a migración, ¿no? Y el señor me empieza a hablar. Y yo pues yo no entendía nada. En francés. Ni en inglés ni en francés, ninguno. O sea, intentaba con un idioma, o sea, normalmente ellos dicen hello. Entonces, Sí. si ya le empiezas a hablar, te empiezan en inglés, bonjour, te empiezan en francés, tal. Yo no sabía nada. Entonces, yo estaba lela paralela, o sea, sí. Entonces, ya llaman a otra persona, me traducen, me dice, tus documentos de no sé qué cosa. Y yo, creo que están en la carpeta, que están en el bolso, que está en la valija del avión. Y me dice, ¿y tu pasaporte? Y yo, aquí está. Y los otros documentos están allá listos. ¡Ay! Era medianoche, me dijeron, pásale. O sea, no me preguntaron otro documento, normalmente son unos documentos de la aceptación de Sí. Quebec, de no sé qué cosas, tal. Pero me vieron tan perdida y me dijeron, no, pues medianoche, hay esta tipa y otros dos. Sí, o sea... Ahorita la vamos a llenar de nervios más, entonces ya. Sí, ¿qué fueron pasa? buenas personas conmigo, ¿no? Y además que ya pues, llegaste que en enero. En enero. Esto estaba cubierto de nieve hasta los dientes. ¿Venías con abrigos? Yo venía con un saco así como de lana grueso, Ok. un cotton guate, un saquito, Sí. así que se cierra aquí, y una chaqueta. O sea, yo dije, Ok, trae. mi papá me había advertido, yo traía cosas. Entonces, yo salgo y mi papá me encuentra y yo lo abrazo y hay una foto muy bonita, que nosotros nos estamos abrazando, yo llorando. Yo ahí me di cuenta que yo lo extrañaba, ¿no? Sí, sí. Ya salimos y yo me acuerdo que del aeropuerto, a la salida del aeropuerto al carro, estaba despejado porque lo habían desnevado, ¿no? Y yo miro un montoncito de nieve que cae en un pedacito y yo, ¡ay, nieve! Y mi papá dice, espérate, que eso no es nada, espérate. Entonces, me acuerdo que viajamos y él venía con un amigo, Ok. porque pues era un viaje, yo llegué en Montreal, a Montreal, Ok. al aeropuerto de Montreal y de Montreal a la Guadeloupe hay como 6 horas de camino. Entonces, Exacto, son 4 horas y media. sí. Sí. Entonces mi papá trajo un amigo para que se fueran turnando ajá. y tal, porque yo conducir nada, yo llegué al asiento y adiós, buenas noches. Entonces cuando llegamos ya estaba de día, ya estaba amaneciendo y yo miro que estaba un banco de nieve enorme, blanco, y yo dije, ¿me puedo tirar? Y me tiré yo ahí en la En la nieve. madrugada. Sí, eran como las 6 de la mañana. Yo creo que había dormido y ya después salí, me tiré ahí, pero yo creo que eran como las 6 o 7 de la mañana. Ok. Y yo me tiré en el banco de nieve. Yo dije, yo tengo que saber qué es la nieve, estaba dura, pero tenía que Era saber. como tu autobautizo. Sí, era mi momento de decir, ya estoy en Canadá. Ok. Entonces, Llegas a Canadá, llegas a casa, el momento en el que te encuentras con tu papá, que dices que lloras y que te das, que hoy dices,
si lo extrañaba, o sea, Sí. sí. O sea, el tiempo que estuvieron separados, que tú no sabías que existía este señor llamado padre, y que después se encuentran, y ese tiempo la pasas más con él, entiendo, ¿no? Los últimos años ya la pasas más con él, porque me dices que cuando él se viene tú estabas ya con él, ya vivías con él. Sí. Y me tocó irme a vivir con mi mamá, pues porque ella estaba aquí. La cosa es que mi mamá me dice que yo soy muy fría, que yo tengo corazón de hielo. Porque yo no extraño a nadie, o sea, yo no voy a llorar porque alguien está muy lejos, yo no soy de las que dicen, no te llamo porque te extraño, o sea, es un caso, aquí me vine a dar cuenta de eso. Ok. En Colombia, pues, a mi abuela, a mi tío, de vez en cuando los llamaba y tal, a pesar de que ellos vivían a 5 horas de distancia de mi casa. Wow. O sea, yo los veía en vacaciones, o sea, mitad de año, fin de año, punto. Entonces, mi mamá me decía que yo tenía un corazón de hielo. Entonces, claro, cuando yo llegué y vi a mi papá después de un año y algo de no haberlo visto, Sí. yo ahí dije, no, sí tengo corazón, lloré. Ok, lloré, ya. Sí, Está ya. probado que sí tengo corazón. Exacto. Por tu papá y por supuesto eventualmente cuando te reencuentres con tu mamá las emociones son así y es padre sacarlas, ¿no? Sí, porque si no se acumulan y duele. O sea, Es padre expresarlas, sobre todo porque también nos recuerda que estamos vivos. sí, es como, ay, siento. Ex- Duele, pero siento. Exacto, y es lindo. A ver, el dolor no es lindo, Pero pero es relajante. sabemos que nos recuerda que estamos llenos de emociones. Sí, Que estamos llenos de un cúmulo de cosas que nos dicen, aquí estás pensando, estás enamorando, te estás desenamorando, te estás sintiendo algo por alguien que sabes que es mucho más allá del solo hola, sí. sino que si le pasara algo te preocuparas, que si le angustiara algo, de repente quizá te angustias un poco y ves la manera de cómo ayudar y cómo estar, ¿no? Y es parte de la humanidad. Sí, normal. Y más que se trataba de tu papá. Regresemos a tus primeros días en Canadá, a la Guadalupe. La Guadalupe es un pequeño municipio. No es una isla en el Caribe, ¿ok? Ah, Nada sí, que ver. Es cierto, eso es muy cierto. Conmigo se confundieron mucho, porque yo también llegué a vivir ahí, quiero contarles. Sí, yo también. Mis suegros me decían, ay, vives en Guadalupe. Y yo dije, no es la isla, no se Sí. confundan. No, yo no, no vivo en un clima tropical aquí en medio de Quebec. La isla de Guadalupe es una cosa maravillosa, pero no, aquí no es. Pero no, esto bueno, es con el decirles puesto. que la Guadalupe, creo que ni río tiene. No, sí tiene uno, sí, estoy Sí, mintiendo. ey, ey. Sí, tiene uno, sí tiene uno. Y tiene también un lago por ahí, cierto. Cierto. ¿Cómo son tus primeros días ahí? Si no hablas francés, joven, y de repente uno puede pensar que la gente joven pues tiene ganas de contactar gente y de ver un centro comercial y de ir a ver cosas y de estar como en contacto con la gente. ¿Cómo fue para ti eso? ¿Es una ciudad tranquila? ¿Cómo fueron tus primeros días? A ver, lo primero es que ese martes que yo llegué, mi papá me dejó dormir, me despertó normal y dijo, bueno, vamos a hacer trámites, porque hay que sacar que la assurance maladie, que el seguro social, que hay que sacar los papeles, que un montón de trámites legales que yo no entendía nada y sigo hasta ahora sin entender, ¿no? Pero él se encargaba porque él era el que hablaba francés. Ok. Entonces me acuerdo que estábamos sentados ahí enfrente de un lugar que decía notaire, Ok. que yo no sabía qué significaba. Estábamos ahí sentados en el carro y él hablando por teléfono y yo dije, ay, mi papá habla muy bien francés. Ay, y yo así como boba y yo dije, Claro. ah, wow. Impactada. Claro, porque yo sabía decir bonjour, hola, ¿cómo está? Y ya. Ya. Entonces él estaba hablando con la señora, tal, y después entramos a la notaría, hizo unos papeles, tal, y salimos, y yo la verdad es que la notaría estaba aquí y como 1.5 cuadras después está la casa, y yo te digo que estaba perdida, o sea, yo no sabía dónde estaba, porque como el invierno son palos Sí. sin hojas y blanco por todas partes, yo dije, todo esto se parece. Claro. Todo está igual. Todo es igual. Entonces claro, él me sacaba y yo decía, no, ya 3 kilómetros llevamos y estamos a la vuelta de la esquina. Sí, así. Sí. Sí, o sea, era una L. O sea, utilizaban el carro porque el frío estaba sabroso. Sí, porque y hacía la mucho nieve, frío. Sí, claro. O sea, no era porque sea necesario, pero era porque estaba haciendo frío. Y porque me quería chicanear el carro, claro. Ahora, claro, por supuesto. Dime algo. ¿Te adaptas? Bueno, empiezas a adaptarte. ¿Tu comunidad inmediata era más de habla hispana? Porque sabemos que también aquí hay muchos migrantes de habla hispana. Sobre todo en la Guadeloupe. Yo siento que en la Guadeloupe hay mucha persona que viene de la Tunesí, que Sí, no sé cómo se dice en español. muchísimo. ¿De la Tunesí? ¿Sí? ¿Son No tunesíes? sé. Sí. Es que no sé si es en español o francés. Sí. El caso. Y personas de habla hispana que vienen de latinos, pues.
La cosa es que mi papá tiene una novia quebeca. Ok. Entonces, cuando yo llegué esa tarde, esa noche que fuimos a cenar, él me dijo, bueno, te voy a presentar a mi novia, porque yo no sabía que tenía novia en ese año. Que Nos enteramos ahí. Nos enteramos. Yo fui a visitar a mi abuela como 2 semanas antes de irme, ahí me enteré. Oh. Porque mi papá no quería decirme a mí por si mi mamá estaba por ahí escuchando y se ponía celosa, ¿no? Porque pues, no sé, cosas. Entonces yo, claro, yo la vengo a ver ahí ya, en la cena, que ella había preparado una cena de bienvenida, que no sé qué, junto con la hermana y las sobrinas y la hija y todo. Y está toda, imagínate tú, la novia, la hermana, las 2 sobrinas y la hija, mi papá y yo. O sea, 5 quebecos y mi papá y yo. Y obviamente ninguno de ellos habla español, ¿o sí? Ninguno. Ok. La novia entiende, pero mínimo también. O sea, mi nivel de francés en ese momento era equivalente a su nivel de español. Ok, Mínimo. venga. Entonces yo me acuerdo que a mí me daba mucha impotencia no poder hablar, porque yo estaba sentada aquí tenía una quebeca, aquí tenía otra quebeca, aquí había otra, mi papá estaba por ahí en la esquina. Entonces yo era gritándole así con mi papá, papá, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo se dice esto? Y todo el mundo me quería preguntar cosas y yo no los entiendo. ¿Cuántas personas no pasan ese proceso, no? Que Horrible. llegamos y otro idioma y entonces no puedes comunicarte. Digo, tú tenías a tu papá. Sí, yo lo tenía, pero estaba en otro lado, pero lo tenía. Al menos él me traducía, nos entendíamos a través de Aquellas él. personas que llegan sin una persona que les apalanque en cuanto a la comunicación. Mi papá, por ejemplo, tuvo mucha ventaja porque él habla inglés. Ok. Entonces, cuando llegó al trabajo y con los amigos, español o inglés. Ya después que empezó a trabajar en la francización, en el, trabajar su francés, ya pues ya se desenvolvía en francés. ¿Cuándo empezaste tú a tomar clases de francés? Mi papá me quería inscribir a finales de enero, pero hubo un problema en la francización por cosas de papeles y me inscribieron 2 meses después, entonces empecé a finales de abril. Pero fue rápido entonces. Sí, o sea, pero en esos 2 meses, eso es lo que quería hablar de sentimientos. Ajá. En esos 2 meses, mi papá pues tenía la primera semana, estuvimos solo los dos porque él pidió vacaciones. Ok. Entonces estuvimos los dos, me mostró ahí cositas, tal, con la novia, no sé qué. Y nos fuimos, me acuerdo, al Viejo Quebec. Ok. El Viejo Quebec Quebec es la capital y hay un pueblito donde es como muy antiguo, como una época de hace 100 años, muy antiguo, muy bonito, entonces se llama el Viejo Quebec. Y nos fuimos ahí a turistear. Queda justo al lado del río, es muy lindo, tal. Que está justo dentro de la ciudad, es en donde inicia básicamente todo, está a un costado del Gran Castillo. Exacto. Y está como, tú ves el Viejo Quebec en la parte alta de una montaña y ves el Viejo Quebec en la parte baja. Y es en donde inicia básicamente todo, ahí está una de las primeras iglesias de Quebec. Y ahí se ven todos los fuertes que ellos hicieron para defenderse en su historia y tal. Entonces fuimos a turistear, pero ya, hasta ahí. Después él, el lunes, a trabajar. Entonces yo sola, yo dije, bueno, ¿y entonces qué hago? Yo estaba en mi casa sola y hay un Depanur es una tiendita de conveniencia que queda como a 2 cuadras, pero yo, como dije, yo no sabía dónde quedaba porque todo estaba igual. Entonces no me atrevía, ¿no? Entonces yo todo el día hablando con mi mamá, le mostraba las cosas, hacía aseo, hacía comida, pero mi papá me sacaba para ir a mercar. Okay. Ir a mercar en San George, o un pueblito que da 30 minutos de la Guadeloupe. En invierno son como 40. Pero es lo único que yo salía, porque yo pues casi no y tal. Y yo no sabía comunicarme con nadie, entonces ¿cómo te vas tú a la tienda a decir, oye, ¿tienen pasta? No sé cómo decirlo. Y en esos días sola, que fueron varios, exacto, que tu papá se iba a trabajar, que seguro su pareja se iba a trabajar, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué hacías? O sea, llegó un punto en el que dijiste, mejor pido que me regresen porque pues no, yo aquí qué. Nunca dije eso. ¿No? Yo prefería estar ahí y sigo prefiriendo estar aquí que irme para Colombia. No es que no me guste mi país, es que yo decía, pues, prefiero estar aquí. No sé, prefiero estar aquí. Sí, a ver, es algo completamente nuevo, ¿no? Sí, entonces yo me acuerdo que cuando yo no estaba hablando con mi mamá, porque no puedo hablar 24/7 con mi mamá. Claro. Yo estaba en mi cama y en las noches o en los días que estaba sola, estaba pero llorando y llorando, una cosa horrible, y yo ni siquiera sabía por qué. Ok. Te lo juro que yo o me sentía muy triste, eso que ya no puedes llorar, pero me sentía triste y yo estaba sentada así, yo, Un porque mar estoy de triste. lágrimas.
No, ni siquiera, había veces que sí lloraba mucho y otras veces que yo estaba así. Y yo, ¿por qué estoy triste? Porque me siento mal, porque hay algo aquí que no da. Entonces ahí, hablando con mi mamá, me dice, eso es porque pues no estás en tu ambiente, es Claro, normal. claro. Y después con el tiempo entendí que es como una depresión después del viaje. Sí. Es normal porque pues nada tiene que ver con lo que estás acostumbrado, es salir totalmente de tu zona de confort. Y eso es lo que duele, pero después cuando ya lo superas dices, ay, ya pasé por eso, ya está bien. Pero esos días son duros, y más con el Horrible. invierno, que los días duran ¿cuánto con luz de día? Yo me acuerdo una vez que yo salí a la ventana, no me acuerdo, creo que me quedé dormida en el sofá. Salí a la ventana y yo veía todo oscuro, negro, oscuro. Yo no había visto la hora, negro. Y yo llamo a mi papá y yo, pa, ¿por qué no estás aquí? O sea, ya está de noche. Y me dice, hija, son las 3 de la tarde. Y yo, espera, ¿qué? Y yo miré y yo, efectivamente son las 3 de la tarde y ya estaba oscuro. O sea, era como si fueran las 6 de la tarde en Colombia. Sí, los días en invierno aquí empiezan alrededor de las 7 de la mañana Más o menos. y terminan a las 3 de la tarde. Horrible. Tienes un poquito de horas de luz y eso de que tú entras a trabajar de noche y sales de noche, es como, pero ¿y mi día dónde quedó? Sí, claro. Entonces la vida se convierte en una dinámica completamente distinta, ¿no? Horrible. Reuniones muy privadas, con amigos, pues los que estén disponibles. Claro, no, normalmente como los quebecos aquí trabajan hasta el jueves, entonces ya el jueves en la noche o el viernes en la noche ya pues Ya ese hacían una cena o algo, entonces ahí yo me incluía, pero lunes, martes, miércoles y jueves en el día, yo estaba ¿Cómo? así. En ese periodo de enero a abril, que todavía no ibas al colegio, que todavía no aprendías o no empezabas a aprender la lengua, o sea, no conociste a nadie, no viste a nadie, ¿o cómo fue? A ver, al principio había una sobrina de la novia de mi papá, Ujú. no sé, estaba disponible. Entonces yo iba de vez en cuando a la casa de ella, y ella me enseñaba palabras, tengo Ok. hambre, tengo sed, ¿cómo estás? No sé, palabras así, frasecitas, tal. Pero nos comunicábamos después de las frases con señas. O sea, eso, me acuerdo una vez que me ofreció algo y me dice en francés, y yo, ¿qué? Y me dice, y me lo muestra y me dice, Ok, así, y yo, oui, 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 oui. ok, Y ya, o sea, enseñas porque intentábamos no utilizar el traductor ya. para que yo pudiera asociar. Sí, ok. Entonces, claro, me decía una frase, je soif, y me dijo, ¿qué es eso? Me dice, tomar. Y yo, bueno, como Sí, sed, sí, ¿no? Como sí. tener sed, ¿no? Y entonces ahí fui aprendiendo que algunas frasecitas, Las más ¿no? bases, ¿no? Sí, Las o más sea, básicas. las básicas para comunicarte y decir, tengo hambre, tengo sed, ¿cómo está? Hola y adiós. De lo poco que escuchabas, porque como nos decías hace un rato, hay mucha comunidad latina allá en la Guadalupe. Entonces de repente, pues venían a casa de tu papá o tu papá iba con ellos, te invitaban tal y cual. Entre esa gente, pues tú escuchas 20.000 historias, ¿no? El que trabaja en cierta cosa, el que ya está haciendo esto, el que quiere hacer esto, el que trae el proyecto de esto. Tú por tu cabeza, por tu mente decías, aquí se puede hacer todo, o podría yo empezar a pensar en hacer algo, o simplemente, A ver, lastimosamente es que los amigos de mis papás trabajaban en la misma empresa o trabajaron en esa empresa y ya se fueron a otra. ok, Entonces yo decía, bueno, la Guadeloupe, aquí hay una empresa, aquí hay otra y aquí hay otra. se acabó. Y ya. Y yo dije, no, pues no conozco. Con Google Maps, ¿no? Conozco por Google Maps. Entonces, pues sí, había mucha gente. Yo lo que veía más que todo era gente. Lastimosamente mi papá está viejito, ¿no? Entonces había gente como de tu edad, ¿no? 29, ¿no? Cuando lo vean ustedes en una entrevista aquí, en Más Allá del Origen, ustedes nos dicen si su papá está viejito. Yo creo que no. Yo creo que no. A ver. Sí me en gana la compara- edad porque yo tengo a mis 29, pues sí. Sí, claro, no, y mi papá ya tiene más de 40, Ya, ¿no? ya. Señor de las 4 décadas. Claro. Pero entonces yo veía a los amigos de mi papá y yo creo que no había ninguno que tuviera su edad. O sea, todos eran más jóvenes. Entonces, como todos eran más jóvenes, sus familias eran más jóvenes. Entonces, los niños tenían 5 En años. brazos. Sí, o en brazos o 5 años ahí. Entonces yo dije, bueno, las mujeres también. No, pues mujeres de 30 años, de 29, 30 años. Y yo dije, pues nada que ver con ellas. Sí, claro. Pues nada que ver con ellas, perdóname, pero hablamos así de vez en cuando, pero mucho que ver, no. Lo máximo que yo conviví con alguien como de mi edad más o menos era con esta chica, con la sobrina de la novia de mi papá, que Con me enseñó. señas. Con señas. Pero entonces ya cuando empecé en la francización, que ahí ya me inscribí en la francización, Conoces más gente.
todos eran latinos, o sea, creo que habían, yo qué sé, en un grupo de 20, 5 eran extranjeros, yo qué sé, de la Ucrania, De otros países con otras lenguas. exacto, pero normalmente el 95% de la gente hablaba español, o sea, que viniera de otro país, pero hablaba español. De ahí, ¿guardas algún amigo, alguna amiga? Guardo una muy bonita que se llama Cándida, que ella Saludos, es... Cándida. Saludos. Ella es cartagenera, ella es colombiana cartagenera. Ah, ok. Conoces a Cándida, conoces a otra gente, pero Cándida es la que guardas como una amiga Y también Alexandra, una amiga mexicana, que esa sí la conocí, pues en la francesación ahí habían 8 niveles. Alexandra la conocí como nivel 5 o 6, creo que fue. Ya después, pero Cándida sí fue desde el principio, ¿no? ¿Terminaste los 8 niveles? Terminé 7 niveles. 7 niveles porque el octavo era como el séptimo, pero con un poquito más y no le veía cosa. Pero el caso es que yo, cuando estaba como en el nivel 3-4, empecé a trabajar en un lugar que se llama El Corvette, que es una tienda como servicio a la clientela. ¿Tu primer trabajo? Mi primer trabajo. ¿Cómo te sentiste ahí? ¿Cómo fue tener tu primer sueldo? Porque en Colombia también no tuviste un trabajo. No, en Colombia yo no... Eras niña de casa. Exacto, yo de mi casa al estudio y ya y regreso. La verdad, insistí mucho. Yo fui muy pesada y yo dije, yo quiero trabajar porque aparte quedaba muy cerquita de mi casa, entonces me podía ir a pie, no tenía carro ni nada. Entonces quedaba muy cerquita y yo dije a la gerente, yo quisiera trabajar aquí y la fui a buscar como 2 veces. Y ya la tercera me dijo, bueno, sí, ya vente. Órale. Ah, una entrevista, vale. Oye, fíjate que acabas de decir aparte de esto, pero ahorita me dices bien cómo fueron tus primeros días y cómo te sentiste ahí. Pero antes de que se me vaya, si quieres primero me dices cómo fueron tus primeros días y cómo te sentiste en tu primer trabajo, la primera vez en tu vida, cuando llegó tu primer sueldo, ¿qué sintió tu cuerpecito, tu mentecita, qué se pasó? Que estaba haciendo algo útil. Que porque yo en ese momento era vacaciones de verano y yo no tenía francización. Entonces yo ya con un nivel 3 ya podía al menos hablar en presente. Ok. Y ya me podía desenvolver un poquito más conjugando muy mal los verbos, pero al menos me defendía, ¿no? Lo hacemos todos. Sí, ya no dependía de mi papá, porque eso fue otra cosa que me impulsó. El hecho de verme rodeado de estos 5 quebecos, más los otros amigos de ellos y tal, y solo tener a mi papá y que él esté en su rollo y tal, y yo no poder defenderme, eso me dijo, oye, dale. Te estresaba porque necesitabas tú depender de ti, comunicar. Y a mí no me gusta depender de nadie, y yo dije, es que yo mi papá lo tengo como un apoyo, no como una dependencia. Entonces yo vengo aquí no para hacer una carga, yo dije, tengo que la lengua, ¿no? Hablábamos antes de iniciar esta entrevista, esta plática, que Nicole nos contara un poco de su historia, porque como bien lo decía también antes, pues una historia de emigrar no se cuenta en 15 minutos ni en 30 minutos de un podcast, pero bueno, parte del podcast es que la gente se espejee, que la gente pueda decir, oye, a mí me pasó lo mismo, oye, yo viví una experiencia similar, yo venía con esa misma emoción, venía con esa misma emoción que lo mismo, dejé los papeles de mi maleta documentada y entonces a mí sí me fue de otra manera y a mí me hicieron investigar y me hicieron esperar, en fin, que la gente un poco diga, bueno, no soy la única ni soy el único, ¿no? Oye, en donde tú vivías, en donde tú vives, en esta zona en particular, en esta región, no hay transporte público. Ay, no, yo me enteré que había hace mucho tiempo, pero casi nadie lo utilizaba porque todo el mundo depende de su carro, todo el mundo tenía su carrito. Entonces había un autobús que iba de por aquí hasta San George y de San George a Quebec y ya. Oye, y pasaba como una vez a la semana. ¿Y tú cómo le haces para moverte? A la francización, como era 40 minutos en San George, me hacían covoiturage, transporte con... comunitario, vamos. Sí, alguien venía y por ahí se sumaban todos. Sí, entonces alguien que ya tenía carro y que iba, yo decía, oye, ¿me das? Y yo te pagaba... la gasolina. Exacto. Entonces hacíamos entre 3, 4 personas y vamos. Venga. Entonces... ¿Cuándo obtienes tu primer trabajo? Sí. ¿Cuándo obtienes tu primer auto? Yo lo obtuve como 2 meses después de que empecé a trabajar, porque ya ahí podía... ahorrar. Sí, y podía tener un préstamo, porque entonces ya tenía hoja de que decía, si trabajo, lo puedo pagar. Entonces yo pedí un préstamo y... ¿Al banco? Al banco. Okay. Y lo compré así, de una. Y mi carrito es un pichirilo, no sé cómo se dice. Un pichirilo es un carrito de esos que... Un auto compacto.
de esos que son tan viejitos, pero resistentes, ¿no? Ok. Eso Bueno, es un pichirilo. para quienes son colombianas y colombianos entendieron el término. Creo que entienden. Pero ya ella también nos dio hoy más o menos un carrito que ya es un carrito de uso de segunda, tercera, cuarta mano, Exacto. pero que tiene una estética, un motor bueno, que aguanta bastante, que resiste bastante. Pero aquí en Quebec, obtener el permiso de conducir es como... No es difícil, porque si no nadie manejaría, ¿verdad? Nadie tendría un permiso de conducir, pero es mucho más quisquilloso, por decirlo de alguna manera, que en nuestros países. Hay que hacer un examen teórico. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo estaba en Colombia, mi papá me hizo hacer el permiso en Colombia para poder tenerlo aquí y que yo pudiera manejar al menos durante 2 años. ¿Cómo fue sacarlo en Colombia? Ay, me demoré un mes. O sea, ¿Un mes? Un mes con mis clases teóricas, con mis clases prácticas. O sea, me demoré un mes porque no lo podía hacer todo en 2 días. Ok, entonces allá es más, Más fácil, yo digo, porque decían como, yo qué sé, me lo invento porque no me acuerdo, 40 horas de teoría y 20 horas de práctica, por ejemplo. Ah, ok, o sea, tú Sí. hacías 40 horas de teoría. Sí, pero y entonces después... yo no podía hacer 10 horas en un día, tenía que hacer 7, 8 más o menos. Ok, Entonces, ok, claro, me venga. lo plazaban y terminó siendo como un mes más o menos. Ya Entonces, entendí. Al cabo de eso me dieron mi permiso y yo vine acá y tenía 6 meses para utilizar mi permiso porque si no, Exacto. después de 6 meses ya no era válido. Pero entonces saqué mi permiso internacional, que el permiso internacional, tú vas a la página, internacional, no sé ni cómo lo hice, Sí. y puedes sacarlo durante un año. Lo pagué durante un año, entonces en ese año me servía para tener mi carro, para tener mi trabajo y poder hacer la cita. Correcto. Entonces, ese permiso me servía hasta agosto del año siguiente y yo mi permiso lo saqué en febrero. Yo saqué la cita, me acuerdo que fue, creo que era año bisiesto ese año. Ok. Y yo lo saqué como el 28 de febrero, la cita del teórico. Y yo había estudiado como 2 Ok. semanas antes en una página donde te Hay ponen... un simulador. Sí, en un simulador, Hay un como simulador. 2 semanas antes y hacerlo tal. Y yo sacaba buenas notas, digámoslo, ¿no? Entonces, cuando uno llega en el test, te ponen una cabinita a ti solito, te ponen un tablero de esos borrables y con Ajá. una pantallita. Entonces, te hacen, son como 30 preguntas, tienes derecho a perder 3. Si pierdes 3, ya perdiste. Tienes 3 etapas. Te las ponen como por etapas, ¿no? Etapa Exacto. 1, etapa 2, etapa 3. Y en cada una tienes cierto porcentaje de fallo. Exacto, eran como, en una tienes como 3 a fallar, si fallas la tercera ya pierdes. Ya, sí. Entonces eran como 3 exámenes y si perdías uno tenías que sacar otra cita para volver a hacer ese examen. La vaina es que yo me sentí muy afortunada porque yo solo cometí 2 errores en los 3 exámenes. Súper. Entonces... Lo pasaste a la primera. Lo pasé a la primera y como yo lo pasé a la primera, fui ventajosa, fui a donde la señora y me dijo, bueno, lo pasaste ya, si quieres te doy la cita para mañana. Del práctico, ¿De para verdad? conducir. Así de una, me dijo, bueno, como lo pasaste ya, tienes ventaja y tienes prioridad. Entonces mañana a las 9 de la mañana vienes aquí y te hacemos tu vaina. La cosa es que eso ya era en febrero, en invierno. Claro. Y yo podía hacerlo con mi carro. Y yo conozco mi carro. Aparte, no alquilar otro carro, tal. Sí, sí. Yo lo conocía mi carro. Entonces yo dije, ¿lo puedo hacer el mío? Ah, sí, dale. Yo llegué al día siguiente. La señora, una señora, se veía seria, estricta, tal. Me dijo, ten esto, ponlo encima del carro, que decía como examen de la SAC y tal. Lo puse, manejé mis cosas, tal, y yo, bueno, ¿de dónde vamos? Y me dije, espérate, porque puso como un retrovisor ahí en su vaina. Me dijo, bueno, yo te voy a hacer señas aquí, a tal, no sé qué. Y yo, listo, seguí conduciendo. Y me acuerdo que me dijo, oh, no te olvides de tu sangre. Y yo, ¿qué es eso? Y me dice, ¿no sabes qué es? Y yo, a ver, repítelo más despacio, como para que no sepa que yo no sé francés, ¿no? Entonces ya ahí entendí que era ángulos muertos. O sea, Sí. mirar hacia allá, mirar hacia allá, tal. Y yo lo hice muy bien. Hasta ella me dijo, oye, no lo hagas tan exagerado, cálmate. Yo Sí, no es la película del exorcista. O sea, Sí, sí, o sea, hay yo que así, voltear, así. pero... Exacto, pero ella me decía, oye, no hay necesidad. Pues con solo voltear la cabeza y yo lo hago por si acaso. Y lo hice tal. Cuando llegué al estacionamiento, mi papá me había hecho practicar para estacionarme en reversa. Porque tiene que ser como en 2 etapas. Sí. O sea, una de entrada, Sí. la otra hacia adelante y Ajá. volvés. La ventaja que yo tenía era que, como estamos en invierno, había nieve. Claro. Entonces, claro, ella no me iba a mirar si yo en las las líneas. líneas, porque no se veían. Ella me Claro. iba solo a mirar que yo estuviera en una buena Entre distancia 2 carros y listo. derecha. Sí.
Y me dijo, estacionate ahí al lado de ese. Y yo me estacioné, tal, yo miraba, no sé qué. Y cuando ya lo metí en parking, en parking, Sí, sí. la miré y me dijo, cerró sus cosas y me dijo, bueno, ya ganaste, felicidades. Y yo, ¿qué? Me dijo, sí, tuviste una buena nota. Y yo, ¿y no hay errores? Me dijo, no es grave. Y se fue. Ok. Y yo, entonces fuimos adentro, saqué mis cosas, me tomaron una foto y yo me fui y me dijeron, te va a llegar tu tarjetica por la post, por el correo. Sí. Y ya, y yo salí toda contenta y yo le dije a mi papá, ya tengo el coso. Y era un centro comercial y me dice, ay, felicidades, tal. Y yo dije, me voy a comprar un pantalón. Ok. Yo me lo merezco. Oye. Me voy a comprar un pantalón. Llegamos a Quebec en pleno invierno. Fíjate cómo el invierno juega un papel determinante en tu vida, o por lo Sí. menos en tu vida canadiense. Obtienes tu plaza para estudiar francés 4 meses después, más o menos. Luego empiezas tu vida laboral Sí, muy cerca de tu casa. Sí. Te permite comprar un auto. Vas y en 2 días obtienes tu permiso de conducir. Exacto. En invierno. En invierno, Y el sí, sí. invierno te favoreció nuevamente. Un año después de llegar. Porque justo cuando tú llegaste, el invierno favoreció, que estaba tan frío que habían 2 personas, que era medianoche, que dijeron ya, llega, Ya, señorita. vete, ya. Bienvenida, pase usted. Pase usted. Oye, hoy, ¿cómo vives? ¿Vives con tu papá todavía? No, yo llegué en 2023, en 2024. Ujú. Sí, en 2024, yo dije, bueno, chao, me voy, mis maleticas, como ya en ese momento yo estaba trabajando a tiempo completo, porque antes Era tiempo parcial. era tiempo parcial porque estudiaba la francización, dejé la Ok. francización y me fui a estudiar a tiempo completo, Pero entonces... no dejaste, terminaste, Bueno, ¿no? terminé la francización en nivel 7, tuve hasta mi diploma, todo chévere. Bien. Y ya estaba trabajando en una tiendita como gerente en esa tienda. Ok. Entonces ya podía sostenerme yo solita. Entonces yo me fui a vivir en otro apartamento. ¿Qué le dijiste a tu papá? ¿Sabes qué? Creo que ya es momento de yo volar. Sí, yo dije, tú estás bien con tu novia, yo no te voy a interrumpir, yo me voy solita. Y pues vivo a 2 cuadras de la casa de mi papá. Vivimos No, en el bueno, mismo venga. pueblo, pero al menos él tiene su espacio con su pareja, yo tengo el mío, yo solita, tal. Entonces, como yo estaba en el de Panur, en la tiendita, pues yo ya tenía mi vida más o menos arreglada y yo estaba mirando, mi papá y yo estábamos mirando para poder hacer la residencia. Correcto. Porque mi papá ya tenía el tiempo estipulado para poder tener la residencia y como yo vengo como gracias a él, Sí. entonces yo la puedo hacer aunque yo no tenga el tiempo aquí. Correcto. Entonces si él hace, yo la hago y lo hicimos, todo bien, un jurgo de plata, pero bueno. Entonces ¿Un ya- jurgo de plata? Un jurgo de plata es como mucha plata. Ok, ok. Mucha plata, perdón. Aquí vamos a terminar hablando no francés, pero sí español de muchas maneras. Perdón. Entonces, nosotros ya tenemos la residencia y ya ahí me fui a vivir solita y después yo dije, bueno, ya que tengo la residencia, los estudios son más baratos porque cuando no eres residente te cobran como 3 veces Sí, más, mucho ¿no? más. Entonces yo miré en una página, de hecho la novia de mi papá estaba estudiando algo y mi papá me dijo, oye, ¿tú quieres estudiar lo mismo que ella? Estúdialo aquí, mira. Y ella me mandó el link, es un estudio a distancia. ¿Qué estudias? Contabilidad. Ande, pues, ya eres residente canadiense. Sí. Y ahora vamos por la cédula, el título de contable. Exacto. Entonces, como es un estudio a distancia, ellos te envían los libros, que hijo de madre libros Sí. así. Y tú los haces como a tu tiempo, ¿no? Ellos te A tu dan un ritmo. tiempo y tú lo verás si lo haces en un día o en 5 meses, ¿no? Pero lo tienes que hacer en ese tiempo, con exámenes y todo. Entonces, en ese momento estoy en el 2º semestre. Creo que tu vida ha cambiado mucho a partir de que llegas a vivir aquí, llegas joven, llegas con muchos bríos. Pero desde tu perspectiva, ¿qué tanto ha cambiado tu vida a partir de que llegas aquí? A ver, yo soy una fiel creyente que dicen que cuando tú te vas a vivir a otro país, es como si cambiaras 4 años. O sea, que en tu país tú vives 4 años y en otro país tú vives solo 1. Es como 4 veces, Ok. cambias 4 veces más. Sí. Y sí, yo sé quién es Nicole de hace 3 años. Pero yo digo, yo en Colombia no me veía así. No, en Colombia, otro idioma, porque en Colombia el inglés a mí no me gustaba. Ok.
Y ya ahora hablo francés y de hecho mi cabeza hace francés y español, Sí, sí. y a veces hablo más en francés que en español y me gusta más. Entonces yo digo, nunca hubiera pensado ni siquiera aprender francés. Claro, Porque yo otra digo, no, lengua. pues en inglés, nada. Pero el francés, yo digo, bueno, soy capaz con un idioma, soy capaz de encontrar trabajo yo sola, soy capaz de vivir yo sola. Yo digo, eso Nicole de hace 3 años, jamás. O sea, esa Nicole definitivamente no lo tenía en la cabeza. No, estaría orgullosa y diría, no, pues esto, imposible, esa señora no soy yo. Vamos a ir cerrando un poco esta historia. Si se dan cuenta, las historias que ustedes han escuchado y visto aquí en Más Allá del Origen, pues todas tienen un contexto. No todas tienen que ser cruentas, ni todas tienen que ser difíciles, ni todas tienen que ser dolorosas. Algunas son exitosas, otras son pues un poquito más diferentes. Cada una tiene su matiz. ¿Por qué? Porque como han visto y escuchado aquí en Más Allá del Origen, pues hemos platicado con mexicanos. Hoy estamos con una colombiana. Costa Rica, con Venezuela, hemos platicado con Argentina, hemos platicado con Nicaragua y vamos a seguir platicando con mucha gente de Latinoamérica, pero todos tienen una historia distinta, desde el que caminó todo el Darién, desde el que tomó un vuelo como tú, que tuvo las facilidades, se dieron las condiciones que quizá a otros no se les dieron. Algunos migramos por necesidad, otros migramos por proyecto, otros migramos por gusto. La migración tiene que ver con una sola cosa: las ganas de hacer algo distinto, de cambiar nuestra vida. Migrar no es solo cambiar de país, cambia tu vida por completo. O sea, totalmente, porque es otro contexto, es otra cultura, es otro idioma, es otra gente, es todo diferente, es como te dieron un giro de 180 grados. Totalmente. Tú viniste con tu papá, sin tu mamá, eran ustedes dos, tuvieron comunicación, la armaron, seguramente tuvieron sus momentos difíciles, eso como cualquier otra persona. ¿Qué le dirías a una chica o a un chico de tu edad, de la edad a la que tú llegaste, que hoy acaba de llegar a Canadá, que hoy están volando a Canadá con fines de radicar aquí, ya se hace porque vinieron con trabajo o porque lamentablemente las condiciones los obligaron a salir de su lugar de origen? ¿Qué le dirías desde tu experiencia a una chica, a un chico que está en esta condición? A ver, lo primero, aunque no es fácil, que es bonito hacer un cambio. O sea, siempre uno está en la zona de confort, pero una vez que sales de tu zona de confort, pasas una cierta depresión, porque es normal. El resultado es hermoso, o sea, es gratificante, es que tú miras atrás y dices, wow, es la sensación de decir, yo pude y yo podré. Claro, y que vas a conocer nuevos amigos, vas a tener nuevos proyectos de vida, que como tú hoy estás estudiando contabilidad, hablas otra lengua, tienes otra dinámica. ¿Cuáles son, ya para cerrar, los proyectos de Nicole para su vida en Canadá? Primeramente sería terminar totalmente la contabilidad. ¿Los estudios? Sí, tener la ciudadanía, porque mi papá y yo estamos pensando en tener la ciudadanía, y sería traer a mi mamá. Yo quisiera que mi mamá viniera, viviera este sueño, viniera aquí conmigo y vamos a dar. ¿La extrañas? Sí, de vez en cuando, mentira, sí. Señora, de verdad es usted una mujer muy, muy guerrera, muy autónoma, muy independiente, definitivamente. También no es fácil encontrar perfiles como tú en este planeta. Regularmente hay como mucho vínculo emocional y también está muy bien, todo está súper bien. Mientras se tenga claro cómo se quiere vivir la vida. ¿Ya tenemos novio? Sí, tengo un novio quebecois. Tengo un novio que conocí gracias al trabajo de gerente en el de Panur. Ok. Y ya llevamos 8 o 9 meses, algo así. Ah, felicidades, sí. Ya casi lo de un embarazo. Esperemos que... Nada. No, dije casi lo del término de un embarazo, no que ya... No. Nicole, para despedirnos de la audiencia de Más Allá del Origen, déjales un mensaje a los migrantes que no la están pasando bien, déjales un mensaje a los migrantes que quizá en este momento están dando sus primeros pasos y que de repente quisieran decir, ¿sabes qué? Lo abandono. A ver, yo diría que se puede. Todo se puede. Ustedes no saben o no imaginan lo que puede soportar una persona y el cuerpo humano y la mente humana. Es hermoso. Y a pesar de que sea difícil, que lo vean lejos, que sea duro, que digan no, pero ¿qué es esto? Les aseguro que es muy gratificante. La van a lograr, simplemente hay que tener un poco más de resistencia porque esto de migrar es un poco de resistencia, de aguante.
es un poco de controlar emociones que a veces no se puede, a veces nos desbordamos. Pero es bueno sacarlo también, es bueno. Y aquí una ventaja es que tienen muy presente la salud mental. Es una gran ventaja. Entonces pueden pedir mucha ayuda y porque aquí como hay tantos inmigrantes, hay muchos programas de salud mental, de vamos al psicólogo, yo sé que necesitas hablar con alguien, hay muchos consejeros. Entonces es también bonito saber que el país te ayuda a tiene migrar. Una infraestructura, ¿no? Para que te introduzcas. Por eso están los programas de educación de la lengua, Exacto. por eso están todos los programas interculturales. Venga, hay toda una serie de herramientas. Acércate también a las organizaciones. Desde Más allá del origen también les vamos a compartir pues todo este tipo de infraestructura que ofrece, servicios sociales que ofrece el gobierno, para que sepas, eventualmente no sabes que existen organizaciones de banco de alimentos, no sabes que existen organizaciones de apoyo a la mujer, de la no violencia, de campañas para obtener trabajo rápido, en fin, una serie de cualquier cantidad de cosas. Nicole, te agradezco que hayas estado conmigo y espero que estés en un segundo episodio porque, como lo decíamos hace un rato, pues una historia de migrante no se cuenta en 50 minutos. No, lastimosamente es un podcast de 2 o 3 horas mínimo, ¿no? Definitivamente tenemos que hacer esta segunda parte. Y a ustedes les agradezco que se hayan quedado aquí. Si te viste reflejada con Nicole en cuanto a la historia, en cuanto a lo que ella ha experimentado, déjanos un comentario, dile, Nicole, ¿sabes? Estás loca igual que yo porque también vine con la emoción, porque también estoy teniendo un nuevo novio, un nuevo trabajo, ahora no quería estudiar y ahora estoy estudiando, no lo sé, algo que nos digan que pues matchearon con Nicole. Y también un poco pues de la experiencia que hayan vivido. No importa que no hayan venido de Colombia, puede ser de cualquier país. Sí, de otro país. Por favor, les agradezco. Insisto, si les gustó, dejen un comentario para Nicole, para lo que hemos compartido a través de este canal. Y compartan a sus amigos. Nos vemos en el siguiente episodio. Les recuerdo que en septiembre tenemos un reto 9 provincias, 100 historias. En el mes de septiembre recorreré todo Canadá recogiendo 100 historias de migrantes, diferentes todas, diferentes historias que nos van a recordar que emigrar no es fácil, pero que siempre es una gran oportunidad para mejorar la calidad de vida. Nos vemos en el próximo episodio, nos vemos en la próxima historia, la próxima semana aquí en Más Allá del Origen. Gracias, Nicole. Un placer, chao. Chao.